Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Mi nombre es Hugo y esta historia ocurrió hace 5 años, cuando trabajaba en el turno nocturno de recolección de basura en la Ciudad de México. Era un trabajo que me ayudaba a llevar comida a la casa, pagar la renta de un cuarto en Iztapalapa y de vez en cuando invitar a mis hijos al cine los domingos. No me daba lujos, pero me alcanzaba para vivir, o para sobrevivir, más bien. En esos años trabajábamos en camiones del gobierno, de esos grandes con compactador hidráulico. Yo era el que manejaba y también el que organizaba las rutas junto con los demás del equipo. Éramos 4. Chucho, que tenía más de 20 años en esto y que ya no se sorprendía por nada. El gordo Rivas, que se la vivía tragando lo que se encontraba si todavía estaba entero. Y el flaco, un chavito de 20 años que apenas había entrado, bien callado, medio raro, pero cumplidor. Esa noche nos tocaba la ruta de las colonias cercanas al Metro Portales. La lluvia acababa de pasar y las calles estaban húmedas, con ese olor a tierra mezclada con gasolina que solo en esta ciudad existe. Como siempre, íbamos con las luces altas y la música de la camioneta a volumen medio para mantenernos despiertos. Las primeras horas pasaron sin nada fuera de lo normal. Bolsas reventadas por los perros, colchones orinados, una cabeza de muñeca quemada y hasta un costal con gatos muertos. El flaco se cubrió la nariz con su pañuelo, pero los demás ya ni hacíamos gestos. El horror cotidiano, como decía Chucho. Llegamos al cruce de la calle Antillas y Nicolás San Juan. Ahí hay un conjunto de edificios medio viejos, pero todavía habitados. Gente de clase trabajadora, departamentos chiquitos, muchos niños. Ya sabíamos que ahí siempre había bolsas de más, porque los vecinos no sacaban la basura a tiempo y luego nos las aventaban a escondidas desde las ventanas. Eran como las 2 de la mañana cuando empezamos a cargar las bolsas. El compactador ya iba a la mitad, pero todavía cabía. Yo estaba en la cabina, manejando lento mientras los demás aventaban cosas. De pronto, escuché un golpe seco, distinto a los demás, como si algo duro hubiera rebotado contra el metal. Chucho se asomó y gritó: ¡Apágalo! ¡Apágalo! Frené y bajé de inmediato. Todos estábamos ahí, rodeando el compactador. Chucho se metió por un costado, mientras Rivas alumbraba con su linterna. «No mames», dijo Chucho en voz baja. Me acerqué. Lo que vimos fue una suela escolar, de esas negras, con la parte del talón aplastada. Era de un niño, claramente, pero no era solo eso. Del zapato escurría algo oscuro, sangre. Todos nos quedamos callados por un momento. El único que se movía era el flaco, que se había quedado más atrás, con la mirada clavada en el piso. Chucho sacó el zapato con una vara y lo puso en una caja de cartón vacía. Yo, sin saber bien qué hacer, marqué al número de emergencias. ¿Estás seguro de que hay restos humanos?, preguntó la voz de la operadora. No lo sé, pero hay un zapato de niño con sangre. Acabamos de compactar una tanda de bolsas, podría haber algo más. Nos pidieron esperar. Yo me alejé unos metros para dar bien la ubicación. Al regresar, me di cuenta de que los demás estaban raros. Chucho ya no hablaba, Rivas se había sentado en la banqueta y sudaba a chorros. Y el flaco ni siquiera volteaba a vernos. Solo seguía mirando hacia el compactador, con los brazos cruzados. Media hora después, llegó una patrulla y un par de oficiales. Revisaron la caja, se asomaron al compactador con linternas y pidieron apoyo forense. Nosotros nos hicimos a un lado. Yo ya sabía que esa noche no íbamos a terminar la ruta. Los peritos tardaron. Llegaron después de las 3 y se pusieron guantes, mascarillas, todo. Bajaron la compuerta hidráulica con cuidado y uno de ellos metió una cámara larga. Tardaron varios minutos. Cuando salieron, nos apartaron. Uno de ellos nos dijo: «Vamos a llevarnos el camión al corralón, no lo pueden usar más esta noche». «¿Encontraron algo?», preguntó Chucho.
El forense dudó un segundo y luego respondió sin vernos. No les podemos dar detalles, pero esto va para largo. Mejor vayan a casa. Y se fueron. Nos quedamos ahí, los cuatro, sentados en la banqueta como si fuéramos niños regañados. El flaco no decía nada, apenas se movía. Esa fue la última vez que trabajamos juntos. Al otro día nos citaron en oficinas centrales. No nos dijeron nada oficial, pero todos lo sabíamos. El camión había masticado algo, y ese algo no era basura. Chucho pidió su cambio a otra delegación. Rivas simplemente no regresó. Yo tuve que firmar un documento de confidencialidad. Nunca me explicaron por qué, pero tampoco quise preguntar. Lo raro vino después. Como a la semana, vi una nota en Facebook. Era una publicación de una señora de la colonia buscando a su hijo de 8 años. Decía que había desaparecido el mismo día que nosotros pasamos por ahí. La foto del niño traía puesto un uniforme escolar y en los pies unos zapatos negros, gastados, con el talón aplastado, idénticos al que encontramos. Quise escribirle a la señora, contarle lo que vi, pero no pude. No tenía pruebas y además algo me decía que no debía meterme. Al final solo compartí la publicación. Desde entonces no he podido volver a ver un camión de basura sin pensar en esa noche, en cómo el compactador escupió ese zapato, como si fuera un grito que nadie quiso escuchar. Porque lo más terrible no fue lo que encontramos, fue ver cómo los demás bajaban la mirada, fingían que no habían visto nada y seguían trabajando, como si fuera solo un zapato más, como si fuera normal. Me llamo Joel y soy recolector de basura en la zona de Naucalpan, Estado de México. Trabajo en un camión de limpia que cubre colonias como San Rafael Chamapa, El Molinito y partes de Lomas Verdes. Mi turno es el nocturno, el más pesado, pero también el mejor pagado. A esas horas ya no hay tráfico y los vecinos, aunque estén medio dormidos, nos dan una lana por llevarnos su cochinero. En mi equipo somos 3. El chofer se llama Ramiro, un güey flaco, callado, que siempre está mascando chicle y escuchando cumbias en su bocina portátil. Luego está el Chispa, un morro que apenas cumplió 20, que nunca se calla y siempre anda preguntando puras estupideces. Y luego estoy yo, el más viejo del grupo, con mis 39 años encima y la espalda hecha pedazos de tanto cargar bolsas mal cerradas, llenas de botellas, comida podrida y quién sabe qué más. Todo iba normal esa noche. Empezamos en Chamapa como siempre, subiendo la basura que la gente ya había dejado en las esquinas. Algunos nos daban tamales o un vaso de atole, cosa que se agradece con el frío. Ya eran como las 2 de la madrugada cuando entramos a una privada medio escondida en la colonia Valle Dorado. Era una calle empinada, con unas casas viejas y un par de perros callejeros acostados bajo un poste de luz que parpadeaba. Justo en la entrada, junto a unos tambos azules, había unas bolsas negras grandes, de esas industriales. En cuanto el Chispa se acercó a una, hizo una mueca. «Hijo de su madre, esta madre huele horrible», dijo, tapándose la nariz con la camiseta. Yo me acerqué y sí, el olor era jodido. No a basura normal, no a pañales o sobras de comida. Number. Aquello olía a carne cruda, a vísceras, pero con ese toque dulce y empalagoso que tiene la sangre cuando se empieza a descomponer. Y lo peor era que no era solo una bolsa, eran como 5, apiladas en un rincón. «¿Qué hacemos?», preguntó Chispa. «¿Sí las subimos?». «Claro», dije. «No vamos a dejar eso aquí». Nos pusimos los guantes de goma gruesa y comenzamos a subirlas al camión. Cada bolsa pesaba como 20 kilos. Y al moverlas sentías el contenido moverse dentro, como si fueran partes sueltas, huesos flotando en algún tipo de líquido. Una se rompió un poco por una esquina, y de ahí escurrió un líquido oscuro, espeso, con un olor que casi me hizo vomitar. «¡Ah, no mames, güey! Esto no es comida echada a perder», dijo Chispa, alarmado. Yo no dije nada, pero lo pensé. Aquello parecía otra cosa. No era grasa de carnitas ni tripas de pollo.
El color era más oscuro, más espeso, como sangre coagulada. «Seguro es carne pa' perro, pero ya podrida», dijo Ramiro desde la cabina. «¿Y quién chingados tira 5 bolsas de carne pa' perro así nomás?», le respondí. «Gente rara», murmuró. Seguimos la ruta, pero el olor ya se había metido a nuestras narices. Y lo peor fue cuando el camión pasó por un tope muy alto y una de las bolsas se reventó dentro del contenedor. El olor fue insoportable. El Chispa se vomitó por la ventana. Yo me puse un trapo en la boca. Ramiro bajó la música por primera vez en toda la noche. «Esta madre no está bien», dije. «¿Y qué quieres hacer?», respondió Ramiro. «¿Bajar las bolsas? ¿Llamar a la policía? ¿Y si sí? ¿Y qué les vamos a decir? ¿Que encontramos basura que huele feo?». Nos quedamos callados. Llegamos al tiradero de basura en el bordo de Xochiaca como a las 3. Ahí es donde soltamos todo en un terreno gigante lleno de montañas de basura. Los sopilotes ya nos estaban esperando, como siempre. Pero cuando abrimos la compuerta y las bolsas cayeron al montón, algo cambió. Unos perros que siempre están por ahí, esos flacos callejeros, empezaron a acercarse. Pero esta vez no se quedaron merodeando. Esta vez fueron directo a las bolsas rotas. Las rasgaron con los dientes. Empezaron a jalar lo que había adentro. Y fue ahí que lo vimos. Un brazo. No un brazo de vaca. No un hueso de cerdo. Un brazo humano, de mujer, tatuado con una flor y con las uñas pintadas de rojo. Entero. Tirado ahí como si fuera desperdicio de carnicería. El Chispa gritó. Yo me quedé paralizado. Ramiro solo murmuró: «Vámonos a la verga». Subimos al camión y nadie dijo nada durante los siguientes minutos. Todos estábamos pálidos. La cumbia de la bocina seguía sonando, pero a volumen bajo, como si hasta la música supiera que algo estaba mal. No sabíamos si llamar a la policía, no sabíamos si hablarle al supervisor. Lo que sí sabíamos era que ya no era basura común. Lo que habíamos tirado eran restos humanos. Y nos habíamos convertido, sin querer, en cómplices de algo horrible. Llegamos a la base en silencio. Nadie habló de eso. Cada quien se fue a su casa con la cara tensa, las manos temblorosas. Dormí apenas 1 hora esa mañana. Me levanté con un nudo en el estómago. Prendí la televisión, las noticias, nada. Ni una sola mención de algún cuerpo encontrado en el tiradero. Nada sobre una persona desaparecida, como si nunca hubiera pasado. A las 2 de la tarde me llamó Ramiro. «¿Ya viste al Chispa?». «¿Qué?». «No contesta el teléfono, no vino hoy». «¿Y si está enfermo?». «No, güey. Me dijo ayer que iba a ir a ver a su mamá en la mañana. Nunca llegó. Lo reportaron como desaparecido esa misma noche. Días después, encontraron su moto abandonada cerca del bordo. Su celular sin batería, tirado en un canal. Pero de él, nada. Yo no dije nada. No podía. Ni a mi esposa, ni a nadie. Pero esa noche, cuando Ramiro y yo volvimos a la ruta, pasamos de nuevo por la privada de Valle Dorado. Y ahí estaban los mismos tambos azules. Esta vez con una sola bolsa negra, gorda, que olía igual de fuerte. Y encima, una etiqueta escrita con plumón: «Carne para perros». Ramiro me vio, yo lo vi, y por primera vez dimos la vuelta y no la recogimos. Esa bolsa sigue apareciendo ahí, dicen otros recolectores. Una vez por semana, siempre igual, siempre con el mismo olor, el mismo color de bolsa, el mismo letrero. Y yo ya no recojo nada que huela así, porque una cosa es recoger basura y otra muy distinta es recoger los restos de alguien que no debió ser olvidado tan fácilmente. Trabajo en la recolección de basura desde hace poco más de 6 años. Soy lo que muchos llaman el del camión, ese que ves colgado atrás, con el chaleco fosforescente, levantando bolsas negras a deshoras. A esa hora la ciudad es otra, más callada, más oscura, más honesta. Lo que la gente tira dice mucho de ellos, créeme. Bolsas que esconden botellas de alcohol vacías, pañales, cartas rotas, hasta libros de autoayuda llenos de moho. Todo tiene una historia, aunque pocos quieren contarla. Esa noche íbamos 3 en la cuadrilla.
El Chino, Beto y yo. Era nuestra cuarta ruta del turno y ya estábamos hartos. Lo único que queríamos era terminar rápido, comprar un café en el Oxxo de la esquina de Ermita y largarnos a casa. La calle estaba sola, como siempre a esa hora. Eran las 3:30, más o menos. El camión avanzaba lento sobre Sur 117, una calle con casas viejas, muchas tapiadas, donde los perros ladran desde detrás de láminas y la luz de los postes parece tener miedo de alumbrar. El contenedor estaba frente a una bodega abandonada, de esas con grafitis en la fachada y los vidrios rotos. Uno de esos de metal verde, de los grandes, con ruedas. No es raro encontrarlos llenos de cascajo, colchones orinados o bolsas con comida echada a perder. Pero esa noche, algo era distinto. Lo supe por el olor. No era a basura, era algo más espeso. Una mezcla entre carne cruda, sudor y algo metálico, como el olor de una moneda vieja. «Aquí se pasaron de lanza», dijo Beto mientras se tapaba la nariz con la manga. El Chino, siempre valiente, levantó la tapa sin esperar órdenes. Yo no vi nada al principio, solo escuché un quejido. No fue un lamento normal, era como un animal herido, pero más contenido, como si lo estuvieran obligando a no hacer ruido. El Chino se echó para atrás y eso me asustó. Ese cabrón una vez encontró un brazo en una bolsa y ni se inmutó, pero esta vez palideció. «Hay alguien adentro», dijo, retrocediendo con los ojos muy abiertos. Me acerqué. Lo juro por mis hijos. Vi algo que no quiero volver a ver nunca. Era un hombre, vivo, con los ojos vendados con lo que parecía ser una camiseta blanca, ahora negra de mugre. Tenía la boca abierta, jadeando como si acabara de correr una maratón. Cuando lo vimos, se sacudió y trató de gritar, pero solo salía aire. No había voz. Y entonces lo notamos. Le faltaba la lengua. Estaba ahí, metido en el fondo del contenedor, cubierto con trapos, como si lo hubieran querido enterrar en vida entre la basura. Estaba temblando, no como quien tiene frío, sino como quien espera que lo vuelvan a golpear. Beto llamó al 911. Tartamudeaba. Yo solo podía quedarme viendo. El tipo tenía las manos atadas con cinta gris. Le habían puesto cinta también en los tobillos, aunque ya estaba medio suelta, como si se hubiera arrastrado dentro del mismo contenedor para esconderse. O para morirse, quién sabe. Nos tomó casi 5 minutos que llegaran los policías. Fue la noche más larga de mi vida. Los vecinos empezaron a salir. Una señora dijo que escuchó un coche cerca de las 3, pero que no le dio importancia. Otro tipo dijo que vio a 2 sujetos con chamarras negras empujando el contenedor desde la esquina, como si quisieran colocarlo justo frente a la bodega. Nadie hizo nada, por supuesto, porque en esta ciudad lo que no ves no te alcanza. Los paramédicos llegaron antes que los patrulleros. Lo sacaron con cuidado. Estaba en shock. Tenía moretones por todo el cuerpo y en el cuello marcas como si lo hubieran intentado estrangular. Uno de los policías nos dijo, casi en secreto, que no encontraron ningún documento, que parecía un secuestro, pero que tampoco había denuncia previa, como si ese hombre nunca hubiera existido en los registros, un fantasma sin voz. Cuando se lo llevaron, nos quedamos viendo el contenedor, vacío, pero todavía oliendo a horror. El Chino encendió un cigarro con manos temblorosas. Esto no fue un asalto. No fue por dinero, murmuró. Esto fue otra cosa. Yo no dije nada, pero no dormí esa noche, ni la siguiente. Y es que, cuando estábamos limpiando lo que quedó, entre los trapos sucios y los cartones, encontré algo. Un celular viejo, sin pila, pero en la parte trasera, pegada con cinta, había una fotografía recortada. Era una imagen borrosa de un tipo con traje, abrazando a alguien que tenía el rostro tachado con plumón negro. Al fondo, una mesa larga, con copas de vino y un pastel de 3 pisos. No era cualquier fiesta, no era cualquier persona. Desde esa noche, cada vez que recojo una bolsa, me pregunto qué estoy cargando. Si es basura de verdad, o si estoy tirando una historia que alguien quiere borrar. Y cada vez que paso por esa calle, volteo a ver la bodega.
Sigue ahí, cerrada, tapiada, igual de oscura. Pero hay algo nuevo. Desde hace semanas, alguien le dejó una veladora en la entrada, y cada noche está encendida. Me llamo Heriberto y trabajo como recolector de basura en una delegación de la Ciudad de México. De esas que todavía parecen más pueblo que ciudad, con casas pegadas, calles angostas y vecinos que se conocen por nombre y por chismes. Llevo más de 20 años en esto y aunque he visto cosas raras, cosas que preferirías no encontrar en una bolsa negra, nunca había vivido algo que me partiera tan profundo por dentro. Mi ruta es de las pesadas. Comienza desde las 5 de la mañana y termina como a la 1 de la tarde, abarcando varias colonias del sur, San Andrés, Barrio San Miguel, algunas partes de la Candelaria. Las calles son empinadas y los tambos siempre están hasta el cuello de basura. Mi compañero más cercano se llama Toño, un chavo más joven que yo, buena onda, de esos que todavía creen que el mundo puede mejorar. Luego está el conductor, el viejo Matías, que apenas baja del camión porque la cadera ya no le da. Todo empezó una mañana de martes. Martes de perros muertos, así le decimos en broma, porque es el día en que más veces nos toca encontrar animales en bolsas. Gatos, gallinas, hasta iguanas nos han salido. Pero ese martes, ese fue distinto. Íbamos en la colonia San Andrés, una privada sin pavimentar que siempre huele a tierra mojada y orines de perro. Al doblar en una esquina, vi un bulto grande al lado de un poste. Estaba envuelto en un costal de esos de yute, amarrado con un lazo rojo. Toño se me adelantó y le pegó con el pie. «Está pesado», dijo. «Igual y es cascajo o un colchón viejo». «No, huele raro», le dije, acercándome con cuidado. No era un olor de animal muerto reciente. Era algo más penetrante, más agrio, como carne pasada mezclada con humedad encerrada. «Hay que abrirlo, ¿no?», dijo Toño. «Nomás asómate tantito, no lo vayas a romper todo», le advertí. Toño sacó una navaja que siempre carga en la bolsa trasera del pantalón y cortó una de las esquinas del costal. Apenas metió la mano, se puso blanco. «¿Qué es?», le pregunté. Es un perro». Lo miré mejor. Efectivamente, había un cuerpo de perro, mediano, peludo, sin cabeza. A simple vista, lo habían despellejado. Tenía las costillas expuestas, las patas delanteras colgando como trapos. Lo primero que pensé fue que algún loco estaba haciendo ritos o vendiendo carne en el mercado negro. «Vámonos, deja eso», le dije, sintiendo el asco subiéndome por la garganta. Toño no se movía. Tenía la mirada fija en el costal. Se agachó otra vez, esta vez con más cuidado, y sacó algo envuelto en periódico. Lo desenvolvió. Era un collar rojo con una medallita en forma de hueso. La cara de Toño se transformó en algo que nunca le había visto. Dolor, puro dolor sin disimulo. «Es Rocky», dijo, con la voz rota. «Es mi perro. Se perdió hace una semana. Yo no supe qué decir. Nomás me quedé parado ahí, sintiendo que el mundo se me encogía en el pecho. ¿Estás seguro, güey? No será otro igual», intenté, pero ya sabía la respuesta. Toño se agachó y metió ambas manos al costal. Levantó el cuerpo como si fuera un niño dormido. Se le salieron las lágrimas sin hacer ruido. El cadáver todavía tenía parte de la mandíbula colgando. Me fijé en los colmillos. Eran los de Rocky, el pastor mestizo que Toño llevaba al trabajo a veces, cuando Matías no se ponía mamón. «¿Quién haría esto?», preguntó Toño, más para él mismo que para mí. No contesté, pero una parte de mí ya estaba haciendo las cuentas. Esa zona tiene de todo, pero últimamente habían llegado unos tipos nuevos a la privada. Un taller que nadie sabía bien a qué se dedicaba, porque siempre estaba cerrado y con las ventanas tapadas. Solo veíamos salir a 3 hombres, uno gordo, uno calvo y otro con una camiseta del América todo el tiempo, aunque hiciera frío.
A veces nos dejaban bolsas llenas de restos como si fueran de cocina, pero cuando uno abría para revisar, porque es parte del protocolo revisar lo que pesa más de 20 kilos, se encontraba cosas raras, huesos pequeños, uñas, plumas, hasta un diente de leche nos salió una vez. Toño dejó a Rocky dentro del camión, con cuidado, envuelto en una cobija vieja. Nos sentamos un rato en una banqueta, no dijimos mucho, solo lo necesario para no quebrarnos. ¿Y si fueron ellos?, me preguntó. Asentí. No tenía pruebas, pero el estómago ya me estaba gritando que sí. Esa noche, después de la jornada, Toño no se fue a su casa. Lo acompañé al taller. Caminamos sin uniforme, con ropa de civil. El lugar estaba cerrado, pero se escuchaba música desde adentro. Toño me dio una palmada en la espalda. Espérame aquí. Solo quiero hablar. No le hice caso. Me metí con él. Empujamos la reja del taller. No tenía candado puesto, solo un gancho oxidado. Entramos al patio, donde olía a metal caliente y grasa rancia. Al fondo, una luz fluorescente iluminaba la entrada principal. Caminamos hasta la puerta. «Buenas», gritó Toño. «¿Hay alguien?» Un silencio largo. Luego, pasos. Se abrió la puerta. Era el tipo del América. «¿Qué quieren?», preguntó, seco. «¿Ustedes tiraron un costal hoy en la mañana, allá por la esquina de la privada?», preguntó Toño directo. «No sé de qué hablas», dijo el tipo. Yo me acerqué. «No se hagan pendejos. Ahí estaba un perro. Lo desollaron. Era el perro de mi compa». El tipo sonrió. Pero no fue una sonrisa de burla. Fue una sonrisa nerviosa. Miró hacia adentro del taller y luego volvió con nosotros. No fuimos nosotros solo recibimos. ¿Reciben qué?, el tipo dudó. Luego bajó la voz. «Mira, mejor váyanse. No saben con quién se están metiendo». «Entonces sí saben», gritó Toño y se lanzó hacia él. Yo lo detuve justo antes de que lo agarrara del cuello. El tipo se metió de nuevo y cerró la puerta con seguro. Al fondo se escuchaban voces, gritos. Alguien le dijo: «¿Quiénes eran?», y él respondió: «Nada, unos locos». Salimos del taller antes de que las cosas se pusieran peores. Pasaron 2 días. Toño no volvió al trabajo. Matías y yo cubrimos la ruta solos. Pensé que estaba de duelo o algo así. Hasta que me marcó una noche. Me pidió que lo viera en el parque de la colonia, donde jugaban los niños. Cuando llegué, ya estaba ahí, con una mochila en los pies. «No puedo dejar esto así, Beto. Rocky no era un perro cualquiera. Él me salvó la vida cuando me quise colgar. Lo tengo tatuado en la pierna, mira». Y me mostró el muslo, una silueta de perro en negro. «¿Qué vas a hacer?», le pregunté, temiendo la respuesta. «Entré al taller anoche». «¿Qué?». «Por la parte de atrás. Hay una bodega. Estaba vacía, pero había costales. 5. Uno ya lo habían abierto. Había otro perro, igualito que Rocky, sin piel. Tuve que sentarme». «¿Qué chingados están haciendo ahí?». Toño me miró. «Están vendiendo carne, pero no de res, y no creo que sea solo de perro. No estoy seguro, pero uno de los huesos que vi no era de animal». Me quedé sin palabras. «¿Y la policía?». «No hacen nada. Ya fui. Me mandaron a jurídico. Dijeron que no había pruebas, que era basura común». Nos quedamos ahí un rato, en el parque, escuchando el ladrido lejano de algún otro perro que todavía no desaparecía. Toño nunca volvió al camión. Renunció sin avisar. Me enteré por su prima que se fue a vivir a Querétaro. A veces me manda fotos de él con nuevos perros. Ya no se le ve el brillo en la cara que tenía antes, pero al menos respira. El taller cerró 2 meses después. Alguien quemó la fachada en la madrugada. No supe si fue él, y nunca le pregunté, pero cada vez que veo un costal tirado en la calle, me acerco con cuidado, porque nunca sabes si dentro va un pedazo de alguien que fue amado, y porque en esta ciudad la basura a veces trae más verdades que los noticieros. Eran las 3 de la mañana cuando subí al camión.
Yo iba medio dormido, con los audífonos puestos y el uniforme de la empresa de limpieza todavía manchado de grasa. Trabajaba como ayudante de mantenimiento en una planta de reciclaje de basura en Iztapalapa, pero esa noche me habían dejado salir más temprano porque una de las bandas del compactador se había roto y no había más que hacer. La base del transporte nocturno estaba sobre Periférico, justo a un costado de un Oxxo cerrado y un campo de fútbol con las luces apagadas. El camión era uno de esos que usan para trasladar a personal de empresas, largo, con bancas duras y el logo descolorido de la compañía de limpieza en los costados. La mayoría de los que iban ya estaban dormidos o en su mundo, igual que yo. Me senté cerca de la puerta trasera, donde el aire se colaba más frío y olía todavía a mezcla de basura húmeda y cigarro barato. No sé cuántos íbamos, pero fácil éramos más de 20. Casi todos venían de la misma zona industrial, de otros turnos en la noche. Gente de esas que no tiene tiempo para platicar ni para quejarse. Puro trabajador con la mirada vencida. El chofer era un tipo callado, de unos 50 años. Se llamaba Tito, creo, aunque nadie le decía así. Todos le decían el jefe, y no por respeto, sino porque llevaba años manejando ese camión y era de los que siempre sabía cuándo apretar el paso y cuándo hacerse el tonto en retenes. Salimos por el eje 5, agarramos rumbo a Zaragoza y luego nos desviamos por una vía rápida que va hacia Nezahualcóyotl. Hasta ahí todo normal. Calles oscuras, algunas patrullas estacionadas en esquinas con las luces apagadas y uno que otro vagabundo buscando sombra donde dormir. El camión vibraba en cada bache y el sonido del motor era lo único que llenaba el silencio. Nadie hablaba, nadie miraba a nadie. Yo iba cabeceando cuando sentí que el camión disminuyó la velocidad. Era raro, porque estábamos sobre una de esas vialidades rápidas donde los transportes no se detienen a menos que haya un accidente. Abrí los ojos y vi por la ventana que nos acercábamos a un puente viejo, uno de esos que cruzan los canales del río de los Remedios. El chofer apagó las luces delanteras por completo, como si no quisiera llamar la atención. Fue entonces que lo vi. A la orilla del río había una patrulla estacionada, sin luces, medio escondida entre los árboles. Del lado del agua, 3 hombres con uniformes de policía estaban bajando bolsas negras, grandes, de esas de plástico grueso, como las que usamos en la planta cuando hay restos contaminados. Pero estas no eran bolsas normales. Estaban hinchadas, pesadas, y los policías las cargaban entre 2 para lanzarlas al río. Yo no fui el único que lo vio. Uno de los muchachos que iba 2 bancas adelante también se incorporó. Luego otro, uno más. Todos empezamos a murmurar bajito, como si necesitáramos confirmar que estábamos viendo lo mismo. Incluso una señora que iba hasta atrás soltó en voz baja: «Eso no es basura». Y en ese momento, el chofer frenó en seco y se paró de su asiento. Se giró hacia nosotros. No encendió la luz interior, solo se le veía la silueta, pero su voz no la voy a olvidar jamás. «¡Se callan todos!», gruñó con un tono que no admitía discusión. «Nadie vio nada. Nadie dice nada». ¿Quedó claro? Nadie respondió. Nadie lo retó. El silencio se apoderó del camión como si alguien hubiera apagado el mundo. El chofer regresó a su asiento, encendió el motor y avanzó lento, sin luces, como un fantasma rodando entre sombras. Cuando pasamos junto a la patrulla, uno de los policías se giró hacia nosotros. Tenía algo en las manos. No vi bien qué era. Podía ser una lámpara o un arma. Lo que sí recuerdo es que nos observó durante varios segundos, con calma, como si supiera exactamente cuántos éramos y dónde nos habíamos sentado. Después de unos metros, el camión volvió a encender las luces. El chofer no dijo ni una palabra más. Nadie volvió a mencionar nada. Algunos se bajaron antes de su parada, otros simplemente dejaron de mirar por la ventana. Yo sentí que me faltaba el aire. Miré mi uniforme y me pregunté si me había metido en algo que no podía entender. Esa noche no dormí. Al día siguiente,
Pregunté a uno de los compañeros de la planta si había escuchado algo sobre cuerpos en el río. Me miró raro. ¿Cuerpos? ¿A poco tú también oíste esa mamada? ¿También? Un vato del turno de la tarde dice que su primo, que es barrendero en la Gustavo A. Madero, encontró una bolsa negra flotando cerca del canal. Dicen que adentro venía un torso, solo el torso, sin brazos ni cabeza. Me quedé helado. No sabía qué decir. A partir de ese día, cada que subía al transporte nocturno, me fijaba si el chofer era el mismo. A veces sí, a veces no. Pero cada que pasábamos cerca de algún río, de algún puente, el camión aceleraba como si quisiera huir de algo. Un par de semanas después, la empresa cambió la ruta. Ya no cruzábamos por los puentes. Nos desviaban por calles interiores. Cuando pregunté al supervisor, me dijo que era por recomendación de tránsito. Mentira. Yo sé lo que vi, y aunque nunca lo volvimos a hablar entre nosotros, sé que no fui el único que sintió que esa noche, en ese camión, todos cargamos un secreto que no queríamos llevar, un silencio que no nos pertenece. Trabajo como recolector de basura desde hace más de 10 años, no porque me encante, sino porque me acostumbré. Es un oficio que huele feo, pero paga constante. Mi ruta es la misma desde hace tiempo, 3 colonias al oriente de la Ciudad de México. Desde las 8 de la noche hasta pasadas las 2 de la mañana, mis compañeros y yo vamos casa por casa, recogiendo lo que otros quieren olvidar. Esa noche empezó como cualquiera. Mi compañero El Beto y yo habíamos pasado ya por las calles de Santa Marta a Catitla, llenando el camión con bolsas negras que a veces goteaban líquido viscoso sin que nadie preguntara qué era. El ruido de las bolsas cayendo al camión, el rechinido del compactador, el ritmo de siempre. Pero todo cambió cuando entramos a la calle Jorge Enciso, una privada de apenas 7 casas y un par de negocios cerrados. Había un contenedor de esos grandes, de metal oxidado, que alguien había dejado en la banqueta desde hacía semanas. Siempre estaba medio lleno con restos de muebles viejos, costales de tierra o lo que parecían pedazos de tablaroca. Pero esa noche estaba hasta el tope. «Chale, ya dejaron su cochinero otra vez», dijo Beto mientras encendía un cigarro. Me acerqué con el gancho de metal en la mano, listo para jalar las bolsas grandes, cuando noté que no eran bolsas. Era papel. Cientos de hojas impresas, algunas arrugadas, otras con marcas de tierra y humedad. Al principio pensé que era basura de alguna oficina, documentos viejos, pero cuando levanté una hoja al azar, sentí un vacío en el estómago. Era una foto, una mujer joven, con el rostro cubierto de golpes, sentada en una silla de plástico blanca. En su frente, escrita con marcador negro, estaba la palabra basura. «¿Qué madres es esto?», dije, mostrando la foto a Beto. «Es fake, ¿no? Se ve montada. Pinches enfermos», respondió, pero al ver dentro del contenedor su expresión cambió por completo. Ahí estaban, cientos, tal vez miles de fotos, algunas en color, otras en blanco y negro. Mujeres distintas, jóvenes, adultas, morenas, güeras, todas con esa maldita palabra escrita en la frente. Algunas lloraban, otras parecían inconscientes. En más de una foto se veía una pared de fondo, la misma en varias imágenes, color crema, con una mancha oscura en forma de cruz. «Esto no es normal, Beto, no es basura común». El cabrón no dijo nada, solo encendió otro cigarro con manos temblorosas. Sabíamos que no debíamos tocar nada, que esto era cosa de la policía. Pero cuando trabajas recogiendo los restos de la ciudad, entiendes rápido que hay cosas que nadie va a investigar. Y sin saber por qué, empezamos a revisar. Aventamos una lona al suelo y comenzamos a sacar las fotos con cuidado. Muchas tenían nombres escritos al reverso. Leti, 20 años. Marcela, 34. Ana, no habla español. Karen, desaparecida. Parecían fichas de un archivo. Había más de una con la misma mujer en diferentes poses. Algunas estaban sentadas, otras de pie, otras llorando, siempre con la palabra basura escrita en la frente.
Algunas incluso tenían números en la esquina inferior, como si fueran parte de una serie. Yo ya no sentía miedo, sentía rabia, asco. El contenedor tenía un olor fuerte, pero no a basura. Era un olor metálico, como a sangre seca. Uno que no olvidas cuando has levantado cadáveres de perros atropellados. Esto está mal, dije. Hay que llamar a alguien. ¿Y decir qué? ¿Que sacamos evidencia de un pinche contenedor ilegal? ¿Crees que los polis van a hacer algo? Al rato nos echan la culpa a nosotros. Y tenía razón, porque así pasa. Porque la gente como nosotros no denuncia, solo recoge y olvida. Pero esa noche algo no nos dejaba irnos. A las 2 de la mañana todavía estábamos ahí. Recogimos todo lo que pudimos y lo metimos a la parte trasera del camión, debajo de otras bolsas. No hablamos en todo el camino de regreso. Beto se bajó en su casa sin despedirse. Yo manejé hasta mi colonia, dejé el camión estacionado y me llevé una caja llena de fotos a mi cuarto. No podía dormir. Me senté en el suelo con una lámpara de escritorio y estuve mirando una por una, tratando de encontrar patrones. Algo que me dijera quién había hecho eso. A las 4:30 de la mañana encontré lo que parecía una pista. En varias de las fotos, en la esquina inferior, había un número de serie y lo que parecía una dirección impresa. Propiedad del Centro de Readaptación Social de Iztapalapa. ¿Una prisión? ¿Qué carajos tenía que ver una prisión con esto? A la mañana siguiente, fui directo al Cerezo de Iztapalapa. No pasé más allá de la reja, pero le pregunté al guardia si había alguna área de talleres o archivos con fotos. Me dijo que sí, que los internos a veces trabajaban en cosas como digitalización de expedientes, pero que no podía decirme más. Ahí entendí que esto venía desde dentro. Me fui con el estómago hecho nudo. No sabía a quién decirle. Pensé en denunciar de forma anónima, pero no sabía ni cómo hacerlo. Entonces me llegó la idea más idiota y peligrosa que se me pudo ocurrir. Volver al contenedor esa noche. Eran las 10:30 cuando llegué. Me estacioné a media cuadra. Llevaba una lámpara, una gorra, un bat de madera y el corazón latiéndome en las orejas. El contenedor seguía ahí, pero estaba vacío. Sin embargo, al acercarme, vi que alguien lo había movido unos metros, como si lo hubieran abierto desde abajo. Y ahí estaba la tapa falsa, una compuerta soldada por dentro. La golpeé con la bota. Hueca. Traté de forzarla, pero no cedía. Fui por la lámpara al camión y entonces vi algo. Una cámara de vigilancia, oculta entre los cables de un poste, grabando directamente hacia el contenedor. Corrí. Esa noche no dormí. A las 4 de la mañana recibí un mensaje de un número desconocido. Decía: "Eso no era para ustedes. Aléjate". Le tomé foto al mensaje. Apagué el celular. Me senté en la oscuridad de mi cuarto y entendí lo que pasaba. No era una casualidad. Ese contenedor no era un error. Era un mensaje, una advertencia para alguien. Tal vez para nosotras, para ellas, para quienes se atreven a denunciar o no obedecer. A la semana, Beto no vino a trabajar. Lo busqué. No contestó. Fui a su casa. Estaba vacía. Me dijeron que lo habían visto con unos tipos de traje 2 días antes, que se fue sin decir adiós. Yo ya no recojo basura. Pedí mi cambio al turno de barrido de parques. Ya no quiero encontrar nada. Ya no quiero abrir bolsas ni mirar lo que la ciudad esconde. Pero cada tanto, cuando paso por alguna calle solitaria, me parece ver otra de esas fotos pegada a un poste, a la mitad de la noche. Siempre la misma palabra escrita con marcador negro, como un tatuaje final: basura. Y me pregunto cuántas más hay, cuántas más tiraron, cuántas están aún vivas, esperando que alguien las vea, que alguien haga algo. Pero la ciudad no escucha, solo traga y después escupe. Me llamo Luis. Antes de todo esto, antes de que no pudiera dormir sin dejar la luz del baño encendida, trabajaba recogiendo basura hospitalaria en la zona metropolitana del Valle de México. Era un empleo raro, pero pagaba bien, lo suficiente para rentar un cuarto en Nesa, pagar la pensión alimenticia de mi hija y todavía invitar una chela de vez en cuando.
Empecé por necesidad, no por vocación. Lo encontré en un anuncio pegado afuera de una veterinaria. Empresa busca personal para recolección de residuos hospitalarios. Horario nocturno. Pago semanal. No se requiere experiencia. Solo con leer pago semanal ya sabía que iba a marcar. La empresa se llamaba Saneamientos Médicos Unidos. Sonaba a fantasía, como inventada. La oficina quedaba en un edificio medio abandonado por Metro Portales, en un cuarto piso sin elevador, con olor a humedad y paredes llenas de moho. Pero me entrevistaron rápido y al tercer día ya estaba firmando papeles. Ni siquiera revisaron bien mis datos. Eso debió haberme alarmado. No lo hizo. Nos asignaban camionetas rotuladas con el logo de la empresa, aunque ya estaban rayadas y despintadas. Éramos 2 por unidad, chofer y ayudante. A mí me tocó ir como ayudante de Gerardo, un tipo cuarentón que ya llevaba más de 2 años ahí. No preguntes mucho y ponte guantes dobles. El uniforme no es para la foto, fue lo primero que me dijo. Recorríamos varios hospitales del sur de la ciudad, uno en Xochimilco, una clínica particular en Coapa y un hospital general por Calzada de Tlalpan. Entrábamos por el área de carga, mostrabas la orden de recolección y los camilleros te entregaban los contenedores, todos marcados con etiquetas rojas, riesgo biológico, siempre lo mismo, gasas, guantes usados, frascos de vidrio, jeringas, nada fuera de lo esperado, hasta que llegó la cuarta noche. Era un viernes, pasaban de las 3 de la mañana y estábamos en el Hospital Materno Infantil de Coyoacán. Había algo raro desde que llegamos. En vez de entregarnos los residuos en la zona de carga, nos dijeron que subiéramos al tercer piso, a una zona cerrada por mantenimiento. Aquí arriba los están separando por tipo. No se quejen, nos dijo un enfermero que no levantó la mirada. Subimos. El lugar olía a formol y desinfectante, pero había algo más, como fierro caliente. Gerardo arrastró uno de los botes grandes hasta la camioneta. Yo iba por el segundo. Al levantarlo, lo sentí más ligero que los anteriores. Lo abrí apenas unos centímetros, nomás para verificar que no estuviera mal cerrado. Y ahí lo vi. Era pequeño, cubierto en una manta blanca ya manchada, con algo que parecía una etiqueta pegada en la frente. No sé por qué no grité, ni solté el bote. Solo lo cerré otra vez, con las tripas hechas nudo. Cuando lo puse en la parte trasera, Gerardo me miró sin decir nada. Ya te tocaba. A todos nos pasa, dijo mientras encendía un cigarro. Nomás no digas nada y sigue jalando. En la libreta que nos hacían llenar no venía nada fuera de lo común. Solo residuos patológicos clase B, con el peso aproximado. Como si eso pudiera borrar lo que había visto. Esa noche casi no dormí. Las semanas pasaron y lo que me parecía una aberración se volvió parte de la rutina. Al menos una vez a la semana encontrábamos un contenedor con el mismo contenido. Siempre envueltos, siempre etiquetados, siempre en hospitales maternos, casi nunca en generales, nunca con explicación. A veces eran 2, una vez fueron 3. Había nombres en las etiquetas: NN, producto sin vida, feto no viable, CI, 37 semanas. Palabras que parecían sacadas de un manual. Yo ya no abría los botes, pero los reconocía por el peso, por el olor, por el silencio tenso que se generaba cuando tocaba uno de esos. Y los camilleros, los que nos los entregaban, actuaban como si no fuera nada. Algunos incluso bromeaban. Ahí les va su regalito, muchachos, no se les vaya a olvidar. Todo el material se llevaba a una planta de tratamiento en Chalco, entre fábricas abandonadas y talleres clandestinos. Un edificio de concreto gris, con vigilancia privada y cámaras por todos lados. Ahí no te dejaban entrar más allá de la zona de descarga. Bajabas los contenedores, firmabas y te largabas. Un día, por un error de papeleo, tuve que quedarme esperando a que nos dieran el pase de salida. Me senté en una de las bardas y entre el muro de la nave y la barda de atrás vi una chimenea enorme expulsando un humo blanquecino que apestaba a carne quemada y plástico derretido. Gerardo me alcanzó y me ofreció otro cigarro. Todo lo que entra aquí deja de existir, me dijo.
¿Y nadie dice nada? ¿A quién le importa? Nadie pregunta por los que no llegaron a nacer. Una noche, mientras esperaba en el hospital de Tláhuac, me acerqué al casillero donde guardaban los documentos de entrega. Un folder se había quedado abierto sobre el escritorio. No soy chismoso, pero vi los nombres, las fechas, los códigos. Más de 20 en ese mes, solo de ese hospital. Muchos con observaciones como parto sin latidos, malformación o simplemente sin explicación. Vi la firma del director del hospital en varios de esos papeles y entonces entendí que no era un error del sistema, no era negligencia, era un sistema. Había manos firmando eso, autorizando eso, normalizándolo. Todo se salió de control con Abigail. Era una recolectora nueva, apenas llevaba 2 semanas. 22 años, morenita, de Iztapalapa. Nos cayó bien desde el primer día. Un poco callada, pero eficiente. La asignaron a una camioneta aparte, con otro chofer. Una noche, regresando a la planta, la camioneta de Abigail no apareció. Pensamos que se había retrasado, pero a las 2 horas llegó el supervisor, sudando como puerco. Nos dijo que Abigail había tenido un ataque de pánico en el último hospital, que había abierto uno de los contenedores y... No terminó la frase. Se puso a gritar como loca, empezó a vomitar y a llorar. Ya la mandaron a su casa. No creo que regrese. Y no regresó. Dicen que renunció. Otros dicen que la metieron en un psiquiátrico. Yo solo sé que a partir de esa noche cerré todas las bolsas con doble cinta, para no volver a ver lo que ya no podía olvidar. A los 6 meses ya no podía más. Soñaba con esos botes. Oía los llantos aunque supiera que era imposible. Veía la cara de mi hija, de cuando era bebé, superpuesta sobre esas mantas blancas. Decidí renunciar. Tenía que hacerlo. Aunque fuera para terminar lavando coches o vendiendo cacahuates afuera del metro. La última noche, antes de entregar la camioneta, pasé por el hospital que más odio, el materno de San Lorenzo Tezonco. El camillero ya estaba esperándonos. Último de la noche, jefe, no se le vaya a olvidar. Era un solo contenedor, ligero. Ya sabía lo que era. No dije nada. Lo acomodé, firmé y me subí a la camioneta. Pero antes de arrancar, hice algo que no debía. Lo abrí y ahí estaba, envuelto como todos, pero con algo distinto, un brazalete de identificación. Nombre: Valentina R. Edad gestacional: 38 semanas. Diagnóstico: muerte súbita inexplicable. Y un número: registro estatal de nacimientos. Valentina había nacido viva. Ese fue mi límite. Hoy manejo un taxi. No gano igual, pero duermo mejor. Aunque todavía tengo pesadillas. No con los cuerpos, con los papeles, con las firmas, con los nombres, con el silencio. Porque lo más aterrador no eran los niños muertos. Era que nadie, absolutamente nadie, parecía preguntarse por ellos. Me llamo Julián y durante más de 20 años he trabajado como recolector de basura en Iztapalapa. Mi ruta cubre varias colonias del oriente de la Ciudad de México: El Molino, Santa Cruz Mellehualco y a veces partes de la zona cercana a la central de Abasto. Muchos piensan que nuestro trabajo es sencillo: recoger bolsas, echarlas al camión y seguir. Pero lo que no saben es todo lo que uno llega a ver en esas bolsas. Desperdicios de comida, jeringas, animales muertos y otras cosas que uno preferiría no encontrar jamás. Esta historia empezó a finales de octubre, justo cuando comienzan los fríos secos de madrugada. Mis compañeros y yo nos encontrábamos en un turno habitual, comenzando a las 3 de la mañana para terminar antes de las 8. Así evitamos el tráfico y el calor, y nadie se mete contigo. Éramos 3 en el equipo: el chino, el flaco y yo. Gente dura, de barrio, acostumbrada a la podredumbre y los olores que se pegan a la piel como tatuajes. Esa noche no parecía distinta a ninguna otra. El camión estaba casi lleno cuando llegamos a una calle cerrada de la colonia Lomas de Zaragoza. Era una calle angosta, con casas viejas,
varias abandonadas y otras con rejas improvisadas hechas de tubos oxidados y malla ciclónica. Ahí encontramos la primera bolsa. Estaba fuera de una casa tapiada, una de esas que tienen las ventanas cubiertas con madera, como si alguien quisiera que no se viera ni se escuchara lo que pasaba dentro. La bolsa era negra, más grande de lo normal, y tenía un listón rojo amarrado con un nudo tan perfecto que parecía hecho por manos expertas. Lo raro no fue solo eso, sino que la bolsa tenía una pequeña etiqueta blanca pegada en un costado, escrita a mano con tinta roja. Decía número 1. ¿Lo ves, flaco?, le dije mientras lo señalaba con la linterna. Está numerada, güey. ¿Y eso qué? Han de ser cosas de los loquitos que viven aquí, ya ves cómo son, contestó, dándole un empujón con el pie. El chino, que era el más curioso, se agachó y la levantó. De inmediato frunció el ceño. No pesa como basura normal, se siente suave, dijo con la voz más baja de lo habitual. La subimos al camión, aunque algo me decía que no deberíamos. La etiqueta, la forma en la que estaba amarrada, el olor, no era como los de comida podrida o animales muertos. Era algo más metálico, denso, parecido al cobre o la sangre seca. Pero seguimos. Esa misma noche, 3 calles más adelante, encontramos otra bolsa, igual de negra, igual de numerada. Esta decía número 2. Mis compañeros pensaron que era coincidencia. Yo no. Las bolsas seguían apareciendo noche tras noche, todas frente a casas en apariencia abandonadas. Siempre cuidadosamente amarradas con listón rojo, siempre con etiquetas numeradas. Número 3, número 4, hasta que llegamos a la 10ª. Ahí fue donde todo cambió. Aquella noche hacía un viento raro. Las hojas secas se arrastraban solas por la calle y no se escuchaba ni un solo perro ladrar, lo cual en Iztapalapa es como decir que dejó de salir el sol. Encontramos la 10ª bolsa frente a una vecindad derrumbada. La etiqueta colgaba, medio suelta, y el listón estaba manchado con algo que parecía óxido. El chino, por necio, decidió abrirla. Ni se te ocurra, le advertí, pero ya era tarde. Cortó el nudo con su navaja y se agachó. La abrió solo un poco, lo suficiente para ver el interior. Lo que sacó, no lo voy a olvidar nunca. Era un muñeco del tamaño de un niño pequeño, pero no era de trapo. Estaba hecho con carne, piel cosida con hilo grueso y las articulaciones reforzadas con alambres de cobre retorcidos. La cabeza estaba parcialmente cubierta con lo que parecían cabellos humanos. Los ojos eran canicas negras clavadas profundamente y una mueca cosida en los labios formaba una sonrisa falsa y grotesca. El chino se levantó de golpe, tropezando hacia atrás, y vomitó contra la banqueta. No mames, Julián, eso no es un muñeco, eso era algo vivo. El flaco retrocedió. Quería correr, pero sus piernas no respondían. Yo saqué el celular y marqué al supervisor. No contestó. Decidimos irnos. No reportamos nada. No dijimos nada. Subimos la bolsa de nuevo al camión, cerramos el portón trasero y aceleramos. El trayecto de regreso al depósito fue tenso. Nadie hablaba. Todos pensábamos lo mismo. ¿A quién reportas algo así? ¿A la policía? ¿Y si dicen que fuimos nosotros? Esa fue la última noche que vimos al chino. 2 días después, no se presentó al trabajo. Ni una llamada. Su celular apagado. Fuimos a su casa en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Nadie había sabido de él desde la noche de la bolsa número 10. Lo buscamos por todos lados. Nada. Un día después, apareció la bolsa número 11. Estaba exactamente frente a nuestra base de operaciones. Nadie la vio llegar. Nadie supo quién la puso. El listón estaba aún más sucio. Pero lo que me hizo arrodillarme de golpe no fue el muñeco dentro, sino que tenía el mismo tatuaje que el chino en el brazo derecho. Una víbora negra rodeando una calavera. «No puede ser», susurró el flaco, con los ojos abiertos como platos. Yo no dije nada. Apenas me aguantaba de vomitar. Nos tomamos el día libre, no reportamos, no tocamos la bolsa. Pero al día siguiente, cuando regresamos, ya no estaba. Ni rastro. Pasaron 3 noches sin novedades.
Luego apareció la bolsa número 12 y después la 13. Así, cada 3 días, una nueva, siempre frente a alguna casa abandonada o lugar en ruinas. El patrón era claro, no eran casualidades. Alguien estaba enviando un mensaje. Empezamos a escuchar rumores entre los otros recolectores. Algunos decían haber visto cosas parecidas en otras zonas. Bolsas con muñecos hechos de restos humanos, costuras con hilo de cobre, como si alguien estuviera armando una colección de cuerpos diminutos. Uno de los recolectores más viejos, don Rogelio, nos contó algo que nos heló la sangre. Esos muñecos, ya los había visto antes, hace como 15 años, en Tláhuac. También eran bolsas negras con listones, también tenían números. La policía se llevó 3, luego ya no quiso saber más. Los que los recogieron, desaparecieron, como si los muñecos fueran una especie de marca, una advertencia o un castigo. Le pregunté qué significaban los números. Me miró a los ojos y dijo, son como cuentas regresivas, o tal vez listas, una por cada víctima. Nos quedamos sin palabras. La siguiente bolsa que recogimos era la número 17, pero esa vez algo cambió. Había 2. Una tenía el número 17, como esperábamos. La otra, más pequeña, sin número, pero con mi nombre en la etiqueta. Mi nombre. Ya ni me acuerdo de cómo manejamos de vuelta. Quemamos esa noche el uniforme, tiramos los celulares y nos fuimos cada quien a casas de familiares. El flaco se fue a Veracruz. Yo me encerré en casa de mi hermana en Cuautitlán, lejos de todo. Nunca supe si alguien más encontró bolsas después. Dejé el trabajo, cambié de número, pero a veces, al despertar, siento que algo me observa desde la ventana. Y en 2 ocasiones, al abrir la puerta de la casa por la mañana, he encontrado un listón rojo, perfectamente amarrado, sobre el tapete, sin bolsa, aún.